Muy buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes que están con nosotros en Ecuador TV. Esto es Un Café con JJ. Hoy con un invitado que es el doctor Byron San Miguel Marín. Él es experto en seguridad y geopolítica, doctor en ciencias de la educación, exdirector del INOCAR, especialista en hidrografía. Y con él vamos a dialogar de dos temas de fundamental importancia. Primero haremos una radiografía, por decirlo de algún modo, del atentado que ocurrió en Guayaquil. Ya ustedes están al tanto igual o más que nosotros, frente al Mall del Sol, al pie del edificio Pronovis y cerca del Hotel Sheraton, propiedad de la familia del presidente de la República. Y además dos atentados adicionales, un puente en la vía Naranjal y otro puente en la provincia de La Suay. Y por supuesto en el siguiente bloque, ¿por qué es necesaria una nueva constitución? Gracias, doctor, por estar con nosotros. Comencemos justamente por eso. Usted tiene experiencia en temas de seguridad. ¿Qué relación, qué vinculación, qué análisis hace usted de esa explosión que, según el ministro del Interior, tendría como responsables a los lobos? Buenas noches, Jimmy. Buenas noches a todos los que nos están viendo. Mira, este es un acto terrorista que hay que juzgarlo de esa forma. Según análisis de las investigaciones de la policía, todos los elementos constitutivos de la bomba tienen relación con asuntos de minería. Es decir, por ahí viene el asunto. El presidente a dar un duro golpe en Imbabura. El ministro de Defensa declaró que bombardeó las minas allá ilegales en Buenos Aires. Y para mí es una represalia de estos grupos mineros de minería ilegal y narcotraficantes, porque allí están metidos, ¿no es cierto?, en el lavado de dólares del narcotráfico, en la minería ilegal, y sacan el oro y lo sacan por el Perú y Colombia. Entonces, es una represalia a los actos que está haciendo el presidente contra la minería ilegal y contra el narcotráfico. Es decir, también el hecho de haber detectado que los explosivos que se utilizaron en ese vehículo, porque eran tres en el que explotó, también son usados para destruir piedras, rocas, qué sé yo, y eso se usa en la minería ilegal, ¿no? Sí, así es, Jimmy. Esto es claramente identificable. La policía ya lo ha determinado en las investigaciones y tiene que ver con explosivos que se utilizan en minería ilegal. Y además iban a causar un impacto fuerte porque no pudieron. Al principio fue como un incendio para que la gente se acerque. O sea, imagínate el acto terrorista para después explotar los otros artefactos que hubieran causado muchos muertos en la ciudad de Guayaquil. Es decir, la idea al parecer era ocasionar aún más daño. Así, aún más daño, porque estaba hablando con un experto en explosivos de Fuerzas Armadas y me dice que cuando hay explosión, tú lo accionas de un celular y le explota el carro, ¿no es cierto? Pero esto no fue hecho así. Por eso es que son asesorados por expertos terroristas de Colombia, inclusive muchos de España también. Vemos que el ETA también está metido en los ex integrantes. Están probablemente acá. Lógicamente, con Venezuela, con Colombia, con las FARC. Mira, yo vi un reportaje del que mayor daño causó en Colombia, y ellos contrataban a los del ETA y causaban, por ejemplo, si el asesor del ETA terrorista le decía que ponga 1000 libras de explosivo, este Escobar lo ponía al triple. Entonces, hay expertos que quisieron causar daño al país y las investigaciones tienen que terminar, y la inteligencia también. Claro, porque no detonaron los otros dos vehículos porque al parecer falló el control remoto. De otro modo estaríamos hablando de un impacto muchísimo más grande, ¿no? Sí, lo que te decía es que este experto en explosivos me indicó que cuando tú accionas un artefacto con un celular, a través de un celular, porque encontraron ahí un celular, el resto de un celular viejo, ¿no es cierto?, la explosión se hace inmediatamente, pero aquí era para causar. Primero incendiaron el vehículo y la gente, viste ese taxista que estaba filmando, y la gente se acercaba, y entonces una vez que esté ahí amontonada la gente y los curiosos, iba a hacer las explosiones de los otros dos artefactos. Entonces lo que hubiera pasado, hubiéramos estado lamentando terriblemente, pero algo pasó que no sucedió, gracias a Dios. Ahora, ¿cree Byron que
¿Es una coincidencia que haya sido colocado el vehículo, el autobomba y los otros dos, los 3 vehículos, en un sector donde hay muchas propiedades de la familia del presidente? No, ese es un mensaje al presidente como diciendo, si nos sigues haciendo daño, te vamos a hacer daño a tu familia. Ahí sabemos que está el Mall del Sol, que es de la tía del presidente, lo mismo el edificio también, Pronovis, todo. Sí, sí. Y también más atrás el hospital, el Omni Hospital. Ah, también, sí. Parqueo y todo eso. Entonces, es un mensaje al presidente, pero el presidente creo que tiene coraje suficiente, ya lo ha demostrado en la defensa de Quito, que no permitió a los indígenas, y ahora en Otavalo, donde ya creo que van a solucionar el asunto del paro. Y una consulta, Byron. ¿Crees que hay también algún tipo de vinculación entre el atentado de Guayaquil, por decirlo de una sola forma, con las detonaciones en un puente en Naranjal y otro puente en la provincia de La Suay? Sí, todo no es coincidencia, no hay esas coincidencias, todo es hecho para causar temor en la población. Dos vías que son importantes, la que se traslada a Cuenca y la que se traslada a Machala, ¿no es cierto?, a la provincia del Oro. Le oí ayer a la prefecta del Guayas que el puente en Churute está, no se puede transitar, entonces tiene que poner... Y también está muy afectado el puente en la provincia de La Suay. Van a poner puentes Bailey. Hoy escribí a César Ron, mi amigo, que fue el ministro de Obras Públicas, y me decía, y él tiene una empresa ya en Machala, en la provincia del Oro, que ayer tuvo que hacer como 8 horas por venir, porque han puesto un puente baile que solo permite provisional, un carril. Entonces, imagínense el daño que están causando a la economía del país, ya ahora en Imbabura, ahora en la provincia del Oro. Ahora, Byron, estas explosiones localizadas en Guayas y en Azuay, de alguna manera nos deben hacer pensar con preocupación que podría tratarse de una escalada terrorista, considerando que no pudieron salir del encapsulamiento de Imbabura como una medida de hecho. Entonces es una forma, no sé, de expandir la acción de quienes están aparentemente o estaban atrás del paro. Se ha dicho pues minería ilegal, contrabandistas de combustibles, etcétera. ¿Hay que preocuparse por eso? 2 puntos de vista. El que dijo el presidente, que son, como diciendo, las últimas patadas de ahogado que están dando estos grupos que le están persiguiendo a través de inteligencia, a través del SRI, de la UAFE, porque recuerdas que ya, por ejemplo, en este grupo terrorista de los... comandos del norte de Colombia fueron ya decomisadas haciendas, vehículos, etcétera, etcétera. Y a través de inteligencia también se está llevando a todos los líderes y segundos líderes de los mayores grupos terroristas y narcotraficantes, ya están detenidos. Entonces, todas estas acciones, yo creo que, como dice el presidente, son últimos golpes, pero hay que tener, por eso inteligencia tiene que trabajar mucho, Fuerzas Armadas y Policía, porque no creo que se van a quedar atrás. Hay mucho dinero ahí. Yo creo que vienen de 3 fuentes de dinero, mira, de los narcotraficantes, de los mineros ilegales y dinero del gobierno del dictador Maduro. ¿Por qué cree que también hay financiamiento de Venezuela? Porque ahí está metida el partido político que ha defendido al presidente, al dictador Maduro. Lo ha dicho la presidenta del partido, ¿no es cierto? Y la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana. Y para mí este es el momento crítico, o sucumben o nuevamente vuelven a respirar. Claro. Ahora, ¿cuán importante, usted mencionó hace un momento, cuán importante es el trabajo de inteligencia para poder adelantarse al cometimiento de los delitos? Y debo decir esto de adelantarse porque se podía adelantar cuando la ley estuvo vigente poquitos días, pero ya no lo está. La Corte Constitucional la observó. Sí, hablaba con unos amigos expertos en este tema y mucha gente decía, ¿por qué no hay policías ni fuerzas armadas en el aeropuerto, en las gasolineras?
Y yo les decía, el terrorismo no tiene límites. Mire lo que pasó en Estados Unidos. Puedes poner 1 millón de policías y te atacan por el aire y te vuelan las Torres Gemelas. Es decir, así pongas tú un policía atrás de una persona, hacen explotar un carro bomba en un hospital. Es difícil. Por eso es que hay que, como tú dices, Jimmy, hay que anticiparse a través de la inteligencia. Y a través de los convenios con Estados Unidos, Israel especialmente, que tiene la Mossad, tú sabes, el mejor grupo de inteligencia. Yo creo que por ahí está yendo el país. La inteligencia ha mejorado mucho porque estaba desmantelado en los otros gobiernos y ahora tienen que hacer un arduo trabajo para precautelar la seguridad de los ciudadanos. ¿Crees, Byron, que el gobierno del Ecuador debería aceptar lo que propuso? Lo dijo el presidente Trump, tengo entendido, que hay la predisposición de apoyar al Ecuador en estos trabajos de inteligencia, de investigación, por la experiencia que tienen los estadounidenses para combatir actos terroristas. ¿Debe aceptarlo Ecuador? Sí, debe aceptarlo. Va a venir la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, ya se llaman los Homeland Security. Y según sé, van a proponer al gobierno para poner bases del Homeland Security en el Ecuador. Por eso es importante que nosotros en la consulta aprobemos lo de las bases. Que no es lo mismo que la base de Manta. No es lo mismo que la base de Manta. Son bases para inteligencia, inteligencia estratégica de los grupos subversivos y los narcotraficantes. Es decir, sí, FBI, todo metida en Homeland Security, todas las agencias de inteligencia que pueden ayudar a Ecuador. Del Ecuador. Exacto. ¿Y si dicen que es un atentado contra la soberanía? No hay ningún atentado contra la soberanía. El mayor atentado contra la soberanía es lo que tenía Raúl Reyes en la base acá y fue bombardeado por el presidente Uribe de Colombia, ¿verdad? Acá, yo soy militar, ¿verdad? Yo he estado, por ejemplo, yo estudié en España y al lado de donde yo estudiaba en Cádiz había la base naval de Rota de Estados Unidos, la mayor base de Estados Unidos. Y España no perdió la soberanía, lo mismo Alemania, lo mismo Colombia. Estados Unidos tienen base. Israel le dice, ven, ponme una base acá para ayudarme. Entonces nadie pierde soberanía, más bien es una ayuda entre países para combatir el terrorismo. Gracias. Vamos a hacer una pausa, doctor Byron San Miguel Marín, que está con nosotros, y regresamos en el segundo bloque para conversar sobre la nueva carta política. En ese camino vamos, ¿no? Habrá una consulta popular y si el ciudadano lo aprueba, si vota mayoritariamente sí, nos dirigimos hacia la construcción de una nueva constitución. ¿Qué le sobra a la de ahora? ¿Qué le falta a esta constitución que debe ser enmendado en la próxima? Ya regresamos. Amigos de Ecuador TV, seguimos con el doctor Byron San Miguel Marín, un experto en seguridad y geopolítica, para conversar de la nueva carta política, la nueva constitución. Si es que la consulta popular así lo resuelve, pues hacia allá vamos. Y por eso le consultamos a Byron San Miguel, ¿en qué hay falencias en la actual constitución? Y debe cambiarse por una nueva carta. Sí, te voy a hablar del área de seguridad. Ya. En el área de seguridad yo creo que es uno de los mayores temas, ya que estamos atacados por el narcotráfico, ¿no es cierto?, la minería ilegal. Entonces, en la Constitución nosotros tendríamos que hacer un montón de reformas. Por ejemplo, Jimmy, el marco legal actual tiene un vacío legal con respecto al conflicto armado internacional. En que, mira, cuando se estudia la guerra, la crisis, ¿no es cierto?, la paz, comienza la crisis, cuando se estudia el conflicto. Entonces tú ves que hay el escalonamiento del conflicto que va desde la situación de paz, crisis, hasta la guerra. La guerra es el último, el eslabón, el último eslabón de un conflicto. Correcto. El nivel más alto, el rojo. ¿Ya? Y se entiende que el presidente con el decreto 111 declaró conflicto armado el más. Entonces, si es la guerra el más alto índice del conflicto, no es posible que cuando tú estés en el Cerro Las Cabras, en plena guerra, yendo a capturar a unos terroristas que están en una casa, tengas que pedir permiso a un fiscal y a un juez.
En una guerra no puedes hacer eso. Es como en el CENEPA cuando estuvimos... Aunque sea una guerra interna, no debería pedirse es que la guerra permiso. interna y la guerra externa se regulan por el derecho internacional humanitario, por los convenios de Ginebra. Entonces, eso hay que meterle en nuestra Constitución, que no está. Por eso es que la Corte Constitucional te dice no, y vetó esas leyes diciendo que van en contra de la Constitución, porque la Constitución tiene ese vacío legal. Entonces hay que cambiar todo ese concepto de la guerra, del conflicto armado interno. Poner el conflicto armado interno e internacional, que el presidente lo pueda decretar, ¿no es cierto? El Consejo de Seguridad Nacional, que es el que está formado por todas las instituciones del Estado. Pues claro, porque en un conflicto, como en este caso, un conflicto interno, la oportunidad de la acción de la fuerza pública, del bloque de seguridad, del ejército, de lo que sea, es fundamental, ¿no? Sí. Cito un ejemplo. Hoy día acaban de matar, en la mañana, mataron en Manta, fuera de un colegio, un juez. Entonces, si tuviéramos esas herramientas, es muy probable que el trabajo de la fuerza pública de inteligencia sería más eficiente, digo yo, ¿no? Sí. A ver, entonces este es un problema, este es un vacío legal que hay. Vacío legal, hay que hablar ahí del conflicto armado no internacional y conflicto armado internacional. En una guerra, por ejemplo. Ya. También ahí tienes que hacer una reestructuración del Sistema Nacional de Seguridad. ¿Por qué? Sacar este concepto de seguridad integral y volver al sistema de seguridad nacional como lo teníamos antes. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia es que, por ejemplo, Correa lo sacó porque decía que era para la Guerra Fría, que era Fuerzas Armadas estaban a favor de la CIA y del imperio. Y el sistema de seguridad nacional tienen todos los países del mundo. Solo Venezuela y Ecuador tienen la seguridad integral. ¿Qué es eso de la seguridad integral? Yo lo he oído, pero para mí es una entelequia. Hay una confusión. Debemos volver a la seguridad nacional, donde nosotros hacíamos las planificaciones, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? Y aquí no les va a gustar a los policías. No importa. En una guerra, tanto interna como externa, ¿quién se hace cargo? El jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que es el organismo que va a dirigir la guerra. La policía se subordina a las Fuerzas Armadas. Correcto. Así está en la Ley Orgánica de la Defensa. Pero los policías no han querido subordinarse, el presidente lo ha entendido y forma el bloque de seguridad, que es un bicéfalo. Es un tema de celos. Claro, de celos. Entonces ahí hay dos cabezas. El ministro de Defensa con las Fuerzas Armadas y el ministro del Interior, John Reinberg, con la policía. Es decir, pero eso requiere un cambio en la Constitución. Esto requiere un cambio en la Constitución, llegar a lo que teníamos antes. Así ganamos la guerra del CENEPA, Jimmy. Con la Ley de Seguridad Nacional. ¿Para qué lo cambiamos? Ese fue un invento traído de los españoles y que tienen ahora Venezuela. Pero todos los países del mundo, Estados Unidos, en Europa, yo vine recién de un seminario en Madrid. Todos tienen la seguridad nacional como lo teníamos nosotros antes. Entonces ahí la planificación de la seguridad. Ahí se había la subordinación. Ahí se viene la subordinación de la policía a Fuerzas Armadas. Es que es así. En una guerra no puede haber dos cabezas. Sí, ahora lo estamos combatiendo con el bloque de seguridad, que es un invento traído de Colombia. Entonces, en un lado está John Reinberg y la policía, y acá está... bueno, pero por lo menos hay una articulación ahí, ¿no? Porque son dos buenos ministros que se han integrado a las Fuerzas Armadas, pero están trabajando... No hay un líder, como decir, ¿se me entiende? Entonces... Pero en una guerra tienes que tener solo un líder, que es el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En cualquier país del mundo es el que dirige una guerra tanto interna como externa. Incluyendo a la policía subordinada a las Fuerzas Armadas. Todas las fuerzas paramilitares, la policía es una de ellas. Tiene que subordinarse a las Fuerzas Armadas. Antes era así, mire, por ejemplo, yo te explico, cuando yo era teniente, antes se llamaba estado de emergencia, no era estado de excepción, que cambió. Entonces, el almirante, por ejemplo, Fernando Donoso Morán, era el jefe de la zona occidental, que tenía que ver con todo el litoral y Galápagos. Entonces, cuando había estado de emergencia, él se hacía cargo de toda la zona y se subordinaban la policía, comisión de tránsito, y dirigía todo años atrás. Lógico, y se solucionaban los problemas. Claro. Porque habían las operaciones militares de la defensa interna, donde los militares sabían qué hacer y empleaban también a la policía. Porque cuando hay estado de emergencia, ¿qué sucede? La policía ha sido rebasada y tienen que entrar Fuerzas Armadas, que es el poder, a dirigir y a controlar. Entonces,
ese es otro cambio que hay que hacer, cambiar la seguridad integral por la seguridad nacional. Claro. Y así un montón de cambios para articular la seguridad. Tienen que venir expertos, ser asesorados los asambleístas que van por expertos en el área de seguridad. Hay que hacer muchos cambios en la Constitución. Ahora, ¿cree Byron San Miguel que deben funcionar en el Ecuador las bases militares extranjeras? Sí, lógico. Como te explicaba, yo estudié en España, en Cádiz, y al lado yo me iba a la base de Rota, que era la mayor base de los Estados Unidos, y España no perdió España no perdió la soberanía. Ya más bien se derrotó al grupo ETA. Lo mismo en Alemania, bases militares de Estados Unidos. ¿Quién no quiere tener una base? ¿Para qué? Para que le apoyen a seguridad. Mira lo que nos apoyaba Manta. Y en este caso sí sería para el combate al narcotráfico. Al narcotráfico y al terrorismo. No podrían intervenir en temas internos del país. No. En seguridad, por ejemplo, en un paro no, pues. Sino contra el terrorismo, contra el narcotráfico, que son dos delitos internacionales y que tienen que unirse los países para combatirlos. Claro. Entonces, ¿cree Byron que, dado que, como usted mismo usó la palabra, la violencia ha rebasado las posibilidades de combatirla por parte de la policía, y es entendible porque hay mucho dinero atrás de estas actividades ilícitas? ¿Le está bien que las Fuerzas Armadas sigan en la calle en coordinación con la policía o como sea por el momento, combatiendo al crimen organizado, ¿no? Sí, ya votamos inclusive el 80% de los ciudadanos en la pregunta que hizo el presidente en que Fuerzas Armadas estén en los asuntos de seguridad interna en las calles, porque... aunque digan que no es esa sumisión y que por eso a veces hay excesos. No, porque las Fuerzas Armadas ya están entrenados en el asunto de seguridad interna, ya tienen inclusive armas no letales como balas de goma, como... ya están entrenadas las Fuerzas Armadas en asuntos de derechos humanos, se ha dado mucha instrucción en academias de las academias de guerra, en los institutos de formación. Es decir, las Fuerzas Armadas están entrenadas y ya no tienen armas letales, sino armas para contradisturbios, claro, como ha sucedido ahora. Por ejemplo, una bala que se dispara y te deja manchada. Ajá. Y también tiene gas para aturdir pero no lo mata. Ya no usan armamento letal. No lo usan armamento letal en estas. ¿Y los 2 muertos que ha habido en estos días? Están en investigaciones, mira que más bien había habido muchos proyectiles, por ejemplo, en el carro del presidente cuando fue de bala, más bien de los otros. Acá hay muchos, como dicen los indígenas infiltrados, que han venido desde Venezuela y Colombia, inclusive indígenas que han sido entrenados en Colombia por las FARC. ¿Esa información tienen las Fuerzas Armadas? Esa información yo lo he visto y hay grupos de jóvenes que se han ido a entrenar a Colombia. Y de esto tiene conocimiento inteligencia en el Ecuador, eso supongo, tiene conocimiento inteligencia. Sí. Sería gravísimo, sí, eso. Esta pregunta es como cereza del pastel, porque ya he empezado a escuchar y a ver algunas iniciativas para impulsarlo. ¿Cree Byron San Miguel, con tanta experiencia en las Fuerzas Armadas, que vale la pena volver a la instrucción premilitar? Sí. Vale volver a la instrucción premilitar. Ahí los muchachos, en vez de estar vagando en los barrios, venían los sábados, ¿no es cierto?, a recibir clases de cívica, de ética, a entrenar, a disparar, a correr. Y eso les gustaba a los muchachos. Nosotros en las bases teníamos entrenamiento, nosotros éramos instructores y eso se incentivaba. Inclusive hasta ahora nos saludamos con gente que nosotros habíamos dado instrucción y que apoyan a las Fuerzas Armadas, que apoyan a la policía, que apoyan a la seguridad. Yo creo que eso se debe volver. Es una forma de tener también a los jóvenes ocupados. Y lo mismo la conscripción. La conscripción militar. Volver obligatoria. A tener como era antes. Es que en la ley de seguridad nacional tenemos que volver a la ley de seguridad nacional. Ahí estaba la conscripción obligatoria, ahí está todo, estaba la instrucción premilitar. Ahí estaba todo. Es que en la ley de seguridad nacional, como tienen todos los países, están todos estos que nos sirven para mejorar la seguridad de un país. Claro. La seguridad integral es una mezcla entre la policía, entre las Fuerzas Armadas, o sea... un híbrido. Es un híbrido que no entienden ni los propios militares ni la policía qué se trata. Claro. Por eso es que hay que volver al tema de la seguridad nacional.
Volver a la premilitar. Me van a aplaudir los miembros obligatoria. del Colegio Interamericano de Defensa porque estamos en esa lucha de que volvamos a la seguridad nacional, el término de seguridad nacional. No es descabellado. No. Es descabellado. Bueno, muchas gracias al doctor Byron San Miguel. Él es experto en seguridad y geopolítica, también doctor en ciencias de educación, exdirector de INOCAR, especialista en hidrografía y un militar de larga data también. Gracias, Byron, una vez más. Amigos oyentes, televidentes, internautas, vamos a estar con ustedes mañana otra vez con un programa a las 22 horas. Tendremos como invitado al ex viceministro de Gobierno, doctor Mario Cubi. Así que será hasta mañana a las 22 en Ecuador TV.